Hola, buenos días. Soy Laura Castilla, analista de IDC, y hoy estamos aquí para compartir con todos vosotros las principales tendencias que desde IDC y Cloudera vemos en el mundo de Internet de las cosas y la analítica de datos. Antes de nada, quería pediros disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Teníamos un problema con el audio y, bueno, hemos tardado ese ratito en solucionarlo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí conectando, indicándonos si se nos oía o no y ayudándonos a solucionar este problema. A lo largo de los siguientes 40 minutos vamos a compartir con vosotros un poco, como os decía, todas esas tendencias, saber cuál es el nivel de adopción de estas tecnologías en España, cuáles son los retos y oportunidades que os estáis encontrando las empresas en vuestro camino hacia el éxito de Internet de las cosas, qué casos de uso predominan en cada sector y dónde vamos a ir viendo cómo se va moviendo la inversión durante los próximos años. Tenemos también a Jorge García Bueno, CEO de Supermotion. Hola Jorge, ¿estás conectado? Hola, muy buenas tardes, aquí estamos. Muy bien. Hola Jorge. Pues Jorge nos va a contar un poco cómo aplica IoT a la analítica de datos en el sector y la analítica de datos en el sector retail. Y antes de comenzar, indicaros que bueno, algunos ya sabéis cómo funciona. Podéis ir mandándonos preguntas pulsando en el cuadrado morado que tenéis de preguntas. Ahí os sale un cuadro de diálogo donde podéis ir escribiendo vuestras dudas que os vayan surgiendo. Algunas os las contestaremos en el momento por escrito y otras al final de la sesión de hoy pues compartiremos algunas para que también la digan todos los oyentes. O de aquellas que no nos dé tiempo a contestar hoy, bueno, no os preocupéis que nosotros nos quedamos con esas preguntas y os haremos llegar la respuesta lo antes posible. Y sin más demora, empezamos. Internet de las cosas ha pasado de ser un concepto futurista a convertirse en una realidad. Eh, Este es un término que cada vez es más y más conocido en España y supongo que todos los que os habéis conectado hoy ahora sabéis perfectamente qué es, pero por si acaso hay alguien todavía un poco despistado, comentaros que Internet de las cosas, o en IDC como lo definimos, es un conjunto de sensores, sistemas o productos conectados, ya sea de manera inalámbrica o a través de claves, con la capacidad de generar datos de forma automática sin intervención humana. España es el quinto país en inversión en esta tecnología, en Internet de las cosas, solo por detrás de Alemania, de Reino Unido, Francia e Italia. Y el crecimiento que se espera durante los próximos años, la verdad es que es muy positivo. Durante 2007, la inversión en IoT en España alcanzará los 13.500 millones de euros y se espera que tenga un crecimiento anualizado entre 2016 y 2020 de un 17,9%. Estos datos, como podéis ver, están muy alineados con la situación en Europa. En Europa, este crecimiento anualizado durante el mismo periodo de tiempo será de un 18,3%. Cuando hablamos de este gasto, lo que estamos incluyendo son partidas tanto de hardware como de software, servicios y conectividad. Se tienen en cuenta todas esas partidas. Pero, ¿por qué están implementando las empresas soluciones de Internet de las cosas? Pues los principales motivos son, de acuerdo con los estudios que hemos realizado con una serie de encuestas, es mejorar una serie de aspectos. El primero de ellos, mejorar la experiencia del cliente. Gracias a Internet de las cosas, pues se puede conocer mejor cuál es el comportamiento de los clientes o usuarios y de esa forma se puede personalizar la oferta, adaptándose mejor a las necesidades pues específicas de cada una de nuestros clientes, de cada una de las personas que adquieren nuestros productos y servicios, lo cual pues al final repercute en un mayor grado de satisfacción y de fidelidad. Además, las empresas también apuestan por Internet de las cosas, motivadas por la búsqueda de una mejora de la eficiencia y de la productividad del negocio. A través de la automatización de procesos, las organizaciones pueden mejorar pues esta productividad y agilidad, ganando ventajas competitivas en el time to market. Esta automatización, a su vez, pues también repercute en una reducción de los costes operacionales y de mantenimiento. Todos estos objetivos lo que al final nos ponen de manifiesto es que Internet de las cosas tiene para la mayoría de las empresas españolas un componente estratégico. Es decir, ayuda a las organizaciones a competir de una manera más efectiva y reducir los costes, mejorando la productividad. Por el contrario, son todavía pocas las empresas que aprecian su componente transformacional. Cuando hablamos de un componente transformacional, a lo que nos referimos en que Internet de las cosas también tiene mucho que decir en lo que se refiere a la innovación, a la disrupción y generación de ingresos adicionales. Además de estas ventajas que hemos comentado,
las empresas que apuestan por Internet de las cosas también tienen que hacer frente a una serie de retos. El primero de ellos es la privacidad de los datos. Siempre que hacemos alguna encuesta y preguntamos por los distintos factores o los retos que se encuentran las empresas hablando de cualquier tecnología, la seguridad siempre se coloca en los primeros puestos. Este es un punto, esta privacidad, de la que hablaremos más adelante sobre cómo garantizarla. Además, otro reto que tienen las empresas es la falta de un ROI claro. No saben cuál va a ser el retorno de la inversión. Hay que tener en cuenta que el coste total de una solución de Internet de las cosas puede ser significativo si se tienen en cuenta todos los gastos asociados, los costes de hardware, los costes de software, de personal interno, si se necesita algún tipo de consultoría, pues el coste también de los consultores, de formación, de la administración y gestión del sistema. Y claro, los proveedores han de ser capaces de explicar de forma transparente y clara pues cómo se va a producir ese retorno de la inversión. Además, las empresas usuarias necesitan elaborar un coste serio donde se incluyan pues bueno los distintos aspectos que se van a tener en cuenta a la hora de determinar cómo se va a medir ese retorno de la inversión. A la hora de realizar esta medición es importante tener en cuenta no solo aspectos económicos directos, sino también el aumento de la productividad, de la eficiencia de los proyectos o de los procesos o de la disminución de riesgos, aspectos que no siempre tenemos en cuenta a la hora de calcular el ROI. Otro reto adicional es la complejidad. La implementación de un proyecto de Internet de las cosas suele ser bastante más complejo de lo que inicialmente se esperaba, ya que incorpora muchas tecnologías distintas. No se trata solo del despliegue de sensores o de dispositivos, sino que también hay que tener en cuenta la conectividad por red de dichos sectores, la recolección de datos, el almacenamiento de esa información, el análisis, la toma de decisiones al respecto, la gestión integrada de todos los sistemas, por lo cual, claro, es necesario pues tener distintas capacidades que muchas veces no se tienen internamente. Además, hay muchos players involucrados, hay muchos proveedores de distintas soluciones que tienen que formar parte de ese ecosistema a la hora de generar un despliegue de una solución de Internet de las cosas. Hay que tener en cuenta, como decíamos, los proveedores de hardware, de software, de conectividad. Y claro, muchas veces las empresas usuarias pues no sabéis muy bien a quién dirigirse ni cómo gestionar ese ecosistema, lo que hace también necesario pues que muchas veces se recurra a expertos para que ayuden con esos conocimientos específicos que muchas veces también se espera que sean específicos de cada vertical. Otros retos adicionales, como tenemos ahí, pues son los costes de mantenimiento de la solución una vez ya implementada, la disponibilidad del hardware apropiado o la dificultad para integrar este flujo de Internet de las cosas dentro de las cargas de trabajo diario de la organización. Sin embargo, a pesar de estos retos, y como decíamos al principio, las expectativas de crecimiento son muy positivas. De acuerdo con la última encuesta que hemos realizado a nivel EMEA, espero que sea muy diapositiva, en la última encuesta que hemos realizado a nivel EMEA sobre Internet de las cosas, el 70% de las empresas que ya han implementado una solución de Internet de las cosas planean extenderla y ampliarla a otras unidades de negocio. Asimismo, el 99% de las empresas que están realizando un piloto planea escalarlo. Estos son datos de España, lo cual muestra pues que cada vez más nos vamos encontrando con una serie de soluciones cada vez más maduras. En este contexto, Internet de las cosas se está extendiendo pues por todos los sectores. Aunque sí hay que destacar tres, el top 3 en España lo forman retail, el sector industria y las utilities. Estos sectores y por este orden serán los que mayor volumen de negocio destinen a IoT en 2020. Actualmente, en 2017, el orden sería ligeramente distinto y tendríamos a industria por delante de retail. Vamos a ir viendo cada uno de estos sectores en detallado. En el sector retail, Internet de las cosas permite predecir el comportamiento del comprador con información en tiempo real y, en consecuencia, adecuar toda la producción y proponer ofertas personalizadas. Otros puntos interesantes que facilita IoT, la mejora de la cadena de producción y logística, la optimización de los espacios de venta y de esos puntos de comercialización
incluyendo temas pues como la gestión de la energía y de los distintos elementos de cada una de las tiendas. Este es un aspecto en el que a continuación Jorge pues nos contará un poco más casos de uso concretos que se pueden llevar a cabo en el sector retail. En la industria, los casos de uso van desde la trazabilidad y seguimiento de los activos para conocer en todo momento el estado de nuestros productos y poder optimizar la producción, haciéndola más eficiente, hasta el mantenimiento predictivo, es decir, ese autodiagnóstico o diagnosticar de forma remota un fallo antes de que se produzca gracias al análisis de tiempo real, reduciendo así la probabilidad de situaciones de riesgo. En Utilities, por su parte, IoT se utiliza para mejorar la gestión de la energía a través de sistemas de medición inteligentes y en aspectos relacionados sobre todo con la seguridad en el puesto de trabajo, ese control de los usuarios, de los trabajadores para saber en todo momento dónde están y detectar pues cualquier riesgo que pueda poner en peligro su integridad o su salud. Estos son solo algunos de los casos de éxito, algunos de los ejemplos que Internet de las Cosas puede hacer por las empresas, pero hay muchos más. En el sector transporte, por ejemplo, permite el seguimiento de las flotas, permitiendo reaccionar rápidamente en caso de accidente o avería. Salud, pues permite el uso de wearables y la monitorización de pacientes mientras realizan sus actividades cotidianas, apostando también por el uso de IoT para controlar a los pacientes. En el caso de la administración pública, ahí tenemos todo los conceptos relacionados con Smart City, esa gestión eficiente de todos los recursos, gestión eficiente del tráfico, de la gestión de recursos, de residuos, a través de sensores. E incluso Internet de las Cosas va un paso más allá cuando se consigue conectar todos estos distintos recursos o dispositivos, haciendo, por ejemplo, una circulación más adecuada del tráfico o una gestión más eficiente de la recogida de basuras. A medida que las empresas se van volviendo cada vez más maduras en la construcción de esa infraestructura de plataforma y de hardware, cada vez se van a necesitar recurrir a análisis más avanzados de los datos. De esta forma se podrán aprovechar todo el conocimiento que podemos extraer de esa información. Y es que no se puede entender IoT sin el análisis de datos. A través del análisis de la información se pueden generar acciones internas o externas que aporten ventajas competitivas a nuestra organización. Ahí en ese recuadro tenemos un ejemplo de cuáles son los principales usos de los datos que podemos tener en una empresa. Como decíamos, por un lado, adquirir ese conocimiento para mejorar tanto la experiencia de cliente como optimizar nuestros procesos, saber cómo se están produciendo nuestros procesos actualmente y poder ayudar a hacerlos más eficientes. También conocer cuál es el estado de nuestros productos y servicios, cuáles son aquellos que más éxito tienen y poder adaptarlos para adecuarlos a las necesidades de los clientes. E incluso identificar nuevos modelos de negocio. Estos son usos que ya están haciendo muchas de las empresas y es que de acuerdo con las predicciones de IDC, en 2021 el 75% de las empresas a nivel mundial que tengan un retorno de la inversión positivo utilizarán este tipo de analíticas para reducir los costes operativos. Pero además de mejorar el conocimiento interno, esta información se puede también convertir en un producto en sí. Toda esta información se puede analizar y dar pautas de comportamiento. Por poner un ejemplo, la información obtenida en esos wearables que veíamos antes en los casos de salud relacionados, en los casos de uso relacionados con el sector salud, se pueden poner en manos en organizaciones y proveedores de soluciones de salud para que creen una serie de pautas sobre cuáles son los comportamientos y actúen en consecuencia. Para poder hacer este análisis de datos es muy importante llevar a cabo una anonimización de los mismos. Es decir, hay que llevar un proceso disociativo que permita separar el dato de la persona, haciendo que no sea posible identificar quién es el sujeto al que pertenece la información sensible. De esta forma ya no tendríamos un dato personal y por tanto no estaríamos sujetos a regulaciones como GDPR. Sin embargo, el reto aquí está en garantizar que no se puede volver a vincular los datos e identificar a la persona. Por ejemplo, juntando distintos tipos mezclando información, cruzándola y adquiriendo, pues sabiendo al final a quién pertenece ese tipo de información. En definitiva, las empresas tienen muchas ventajas competitivas que ganar si gestionan y analizan adecuadamente sus datos. Y aquí tenemos distintos tipos de análisis, los cuales pueden aportar un mayor o menor valor para el negocio.
Tenemos los análisis descriptivos, que aportan información sobre la situación actual y permiten realizar el seguimiento de los sistemas o productos. Análisis predictivos, que permiten pues, aplicar este tipo de algoritmos para realizar predicciones sobre cuáles van a ser los comportamientos y las situaciones futuras. Analíticas prescriptivas, que una vez que sabemos cómo va a evolucionar un sistema, pues nos permiten ir un paso más allá, dándonos una serie de recomendaciones o pautas a realizar, eligiendo cuál es la respuesta más adecuada dentro de una base de datos. Y ya lo que sería la cúspide de esta pirámide de madurez serían las analíticas cognitivas, que incluyen pues, el aprendizaje automático y el comportamiento adaptativo. Como decimos, según vamos avanzando en esta escala de madurez, pues nos vamos encontrando con que aportan un mayor valor al negocio. Las empresas necesitan esfuerzos continuos para mejorar la calidad y exhaustividad de estos datos y los resultados de los análisis de estos análisis, con el uso utilizando pues, aplicaciones paquetizadas o personalizadas que permitan identificar qué decisiones se deben de tomar en cada momento. Pero, ¿cuál es el estado de la analítica de datos en nuestro país? Bien, como vemos en la gráfica de la izquierda, hemos preguntado a las empresas si están utilizando o planean utilizar algún tipo de análisis en su solución de Internet de las Cosas. Aquí incluimos informes básicos, estadísticas, algoritmos, machine learning y modelos de diagnóstico o predictivos. Y como vemos, pues casi la mitad de las empresas que han implementado algún tipo de solución de IoT sí que tienen integrado algún tipo de solución de analítica de datos. Del resto de empresas, más de un tercio se está planteando su uso y tiene planes concretos durante los próximos 12 a 18 meses y son muy pocas, casi un 20%, quienes o bien lo están evaluando en este momento o todavía no se han planteado el uso del análisis de datos en su solución de IoT. ¿Y cuáles son los tipos de datos que gestionan las empresas? Pues una gran cantidad de datos. Aquí uno de los principales retos es que cada vez más se están capturando unos datos que no dejan de crecer en volumen y en variedad. Nos encontramos con datos estructurados, pero también con datos no estructurados, con imágenes, datos procedentes de redes sociales que hay que integrar también con los datos captados por nuestros distintos dispositivos conectados y claro, todo ello que genera un entorno difícil de gestionar y un gran volumen de datos difícil de enviar al data center para que se tramite. Por ello, casi el 40% de las empresas lo que hacen es analizar los datos en el lugar en el que estos son recolectados. Esto es lo que conocemos como Edge Computing y es una de las principales tendencias que en IDC vemos para los próximos años. Si veis ahí el recuadro, entre nuestras predicciones para los próximos años, creemos que para 2020 el 18% del gasto de infraestructura IoT va a estar destinado a Edge Computing, es decir, a estos micro data centers que se colocan en el lugar de recolección de los datos y que permiten su análisis en el momento en el que se recopilan, lo cual permite pues mejorar la agilidad y facilitar la toma de decisiones en el momento y en el lugar en el que es necesario. Además, también nos encontramos pues, con que hay una necesidad de plataformas que permitan gestionar todas estas soluciones IoT de manera integradas. Estas soluciones cada vez más se va a demandar que incluyan capacidades analíticas. La mayoría de los proveedores de plataformas de Internet de las Cosas han estado ofreciendo tradicionalmente plataformas horizontales que los desarrolladores utilizaban pues, para crear una amplia variedad de aplicaciones y servicios de Internet de las Cosas. Sin embargo, a medida que el mercado va madurando, cada vez nos encontramos con que hay más plataformas adaptadas a casos de usos específicos por verticales, entre las que se incluirán pues, capacidades analíticas. Estas plataformas se caracterizan por ser intuitivas y estar basadas en modelos cloud que permiten una mayor agilidad y escalabilidad. La oferta se presenta menos como una plataforma PaaS y más como una aplicación que es muy fácilmente configurable, que tiene muy poco código y que puede ser manejada por personal no técnico.
Además, aquí nos encontramos con que se va a producir una tendencia a la consolidación, dado que cada vez los ecosistemas de plataformas pues son más y más complejos, se van a ir consolidando para simplificar, como decíamos, esa gestión. Y el último punto que queríamos tratar es la seguridad, que como veíamos era una de las principales preocupaciones de las empresas. La habilitación de una solución de Internet de las cosas implica la conexión de distintos sistemas que manejan datos corporativos a veces muy sensibles y esos son una serie de datos que hay que proteger. Además, hacen que aumente la superficie de ataque, algo de lo que son muy conscientes o de lo que sois muy conscientes la mayoría de las empresas. Por ello, para 2020, en IDC esperamos que el gasto en soluciones de seguridad crezca un 25%. Y aquí hay un reto adicional. Muchas veces la seguridad no se tiene en cuenta desde el inicio de la solución, desde el primer momento en el que se pone en marcha una iniciativa de IoT. Y no debería ser así, ya que si no se incluye en el principio y se intenta incluir más adelante, se corre el riesgo de caer en costes adicionales. Para proteger nuestros sistemas es necesario, por tanto, incorporar esta seguridad desde el principio y llevar a cabo medidas de seguridad tanto físicas como online. Aquí nos encontramos con 3 áreas donde hay que focalizar, en opinión de IDC, los esfuerzos. Es muy importante reforzar la seguridad física de los endpoints. A veces pues contamos con una infraestructura no lo suficientemente modernizada. Además, algunos de estos dispositivos se encuentran en lugares aislados y bueno, hay una dificultad de gestionar la seguridad de estos sensores. A la protección por contraseñas y esa modificación de contraseñas habitual o la monitorización proactiva en tiempo real, hay que incorporar pues esta seguridad física con comportamientos modulares accesibles solo para el personal cualificado. Además, es necesario proteger la transmisión de datos aprovechando las capacidades de Machine Learning y las técnicas de inteligencia artificial, realizando a cabo pues, este análisis predictivo que veíamos antes, el cual pues, nos permite detectar las amenazas o predecir dónde hay una brecha de seguridad y remediarla antes de que se produzca algún fallo en la seguridad. Y, por supuesto, también es fundamental supervisar los cambios de patrón en las tramas de transferencias de datos. La mayoría de endpoints tienen un patrón muy predecible de transmisión de datos. Los cambios en la transmisión de datos, por tanto, fuera de ese patrón establecido, pues pueden suponer un ataque. Por poner un ejemplo, se han producido ataques de hackers que mediante el envío de direcciones falsas de IP han sobrecargado el servidor, ocasionando que se suspenda el servicio. Bien, además del cifrado y la autentificación de los datos, es importante monitorizar todos los cambios que se produzcan en este flujo de datos, autenticando el tráfico válido y desviando aquel que no lo es. Bien, en definitiva, estas son las principales tendencias que desde IDC, como os comentaba, vemos en Internet de las Cosas. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, ir mandándonosla y la solucionaremos, ya os digo, como os comentaba antes, al final. Ahora voy a dar la palabra a Jorge, que nos va a comentar un poco más los casos de uso de Internet de las Cosas y de la analítica de datos en el sector retail. Pues muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por ese pedazo de review que acabas de hacer sobre el IoT, que creo que ha sido súper interesante. Bueno, yo estoy aquí hoy para daros una pequeña charla, breve charla sobre un caso específico del uso de IoT, en este caso en ese sector del retail, como nos han dicho. Y bueno, pues me gustaría presentaros pues varios casos de uso de cómo estamos ayudando a grandes cadenas de distribución, incluso a fabricantes a nivel mundial a mejorar y entender pues qué es lo que ocurre en el punto de venta, ¿vale? Entonces, simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona o cuál es el problema, la problemática más importante que hay en el sector del retail a día de hoy, es que a diferencia de lo que ocurre en el mundo de online, en el que tenemos herramientas tan genéricas y tan buenas como Google Analytics, en el que nos permite entender perfectamente cómo es ese comportamiento, ese movimiento, esa interacción de un visitante a una web con ese e-commerce, ¿no? Con esa tienda online. Sin embargo, cuando vamos al mundo físico, al mundo real, al mundo original del que venimos, de que viene el mundo del retail, pues no encontramos herramientas tan específicas que nos permitan medir ese comportamiento, ¿no? Lo que hace 50 años era tan sencillo como que un tendero sabía perfectamente nuestra familia lo que compraba, ¿no? Lo que comprábamos a diario o semanalmente,
cuando entramos en el mundo del gran consumo en los años 80 y 90, con esa masividad de compra en hipermercados, supermercados, se pierde ese análisis, ¿no? O esa interacción con el cliente final, ¿no? Entonces, pues básicamente surge la necesidad de desarrollar un sistema, una tecnología que nos permita analizar de manera continua, masiva y pasiva y anónima todo este comportamiento de los clientes cuando entran dentro de una gran superficie. De manera que, pues que analizando esas miles de trayectorias, esos miles de comportamientos o de millones, podamos, en cierto modo, convertir acciones o transformar toda esa inteligencia, esa información, en acciones, operaciones en tienda, desarrollo de nuevas campañas de marketing, en todas aquellas acciones que pudiera desarrollar el retailer para mejorar esa experiencia del cliente en la tienda. ¿Vale? Entonces creo que la mejor forma de entender cómo ayudamos o cómo estamos aportando nuestra granito de arena a través del IoT, a través de esta tecnología de Supermotion en el sector del retail es con un par de ejemplos. El primero que os quiero presentar es IKEA, es una gran compañía multinacional de muebles, todos conocemos. Empezamos a trabajar con ellos hace 2 años y básicamente nos trasladaron un problema que tenían y es que entendían esa necesidad de entender el comportamiento de la gente dentro de las tiendas y de hecho lo hacían a mano, es decir, pues de manera aleatoria iban siguiendo a gente dentro de la tienda para entender un poco cómo estaban haciendo esa compra, que es lo que hace prácticamente toda la mayoría de los retailers. Pero claro, obviamente pues eso tiene un problema de escalabilidad importantísimo, un problema de digitalización importantísimo, de análisis de los datos. Pensad que todo eso en papel, pues obviamente es muy difícil trasladarlo a un ordenador, a un Excel, a una hoja de Excel para poder analizar en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue trabajar con ellos en nuestra solución, la implementamos en la flagship, en la tienda que tiene aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, y a partir de ahí, bueno, se ha ido extendiendo a muchas más tiendas, una herramienta que nos permitiera hacer esto de manera más automatizada, ¿no? Entonces, a través de unos pequeños chips, que son los que instalamos en las herramientas de compra o bien se entregan al propio cliente, lo que se hace es analizar la trayectoria de miles de personas dentro de esa tienda, ¿no? De manera anónima, como decíamos. Esto les ha ayudado pues a aumentar ventas, lógicamente, entendiendo cómo es el comportamiento, entendiendo dónde son las partes de la tienda donde la gente pasa un menor tiempo o directamente no alcanzan, no llegan a interactuar con los productos que hay en esas secciones, junto con la unión de esta información con las ventas que se producen, la facturación de la tienda, es relativamente sencillo entender pues qué zonas de la tienda no están funcionando, no atraen al cliente, no desvían su atención, etcétera, ¿no? Y entonces realizar esa serie de cambios dentro de la tienda. Bueno, pues esto, por ponernos un caso, este primer caso en la primera tienda, conseguimos aumentar las ventas en las secciones que cambiaron gracias al output de nuestra tecnología casi un 9,3%, que bueno, el sector de distribución es una ampliación bastante importante, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, a día de hoy, IKEA, bueno, y prácticamente cualquier otro retailer con el que trabajamos, el modus operandi de esa tecnología o cómo acceden a trabajar con ella es a través de un dashboard en el que se muestran, pues igual que hacíamos en el caso de Google Analytics, pues una serie de analíticas, ahora luego os explicaré alguna más, analíticas sobre comportamiento, mapas de calor, mapas de flujos, tiempos medios por secciones, y luego entramos ya en KPIs un poquito más avanzadas que responden a preguntas más específicas de cada cliente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de IKEA, ¿la gente para en el restaurante o no para durante la visita? ¿O cómo está afectando, ¿no?, esa campaña que puede hacer en el restaurante? ¿Cuánta gente entra directamente por la zona de cajas o por la planta baja y no sube arriba? Hay una serie de cuestiones que ya son más específicas para cada cliente y que les podemos ayudar a entender, ¿no? Entonces, a día de hoy, como os decía, la herramienta se utiliza básicamente en forma de un dashboard al que de manera continua y automatizada se actualiza la información de lo que ocurre en la tienda y básicamente pues mezclan esta información en una sala de reuniones, se sientan a revisar pues toda la facturación, ventas de cada una de las categorías de la tienda y a continuación lo que hacen también es mezclar esa información con las ventas, ¿no?, para obtener no solamente ese comportamiento del cliente, sino cómo ha convertido ese cliente, cómo ha convertido en venta esas rutas, ¿no? Bueno, ese es el primero de los casos y el segundo caso que os quiero poner es otro caso también, que es el caso de La Vaguada, que es es el centro comercial por excelencia en España, fue el primer centro comercial que se implantó y bueno, pues a día de hoy uno de los que mayor tráfico reciben en España y en el sur de Europa. Y bueno, pues en este caso encontramos otra fórmula para extraer esta información sobre el comportamiento de la gente y es a través de análisis por Wi-Fi y básicamente consiste en analizar pues una serie de señales que transmite un teléfono móvil por el mero hecho de llevar el wifi encendido, que somos capaces de recibir a través de la propia infraestructura del centro comercial en este caso, y que la utilizamos para gestionar el posicionamiento de este dispositivo dentro del espacio físico. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es desde hace ya prácticamente 1 año, ayudando a este centro, bueno, y a otros más que se van adhiriendo al mismo sistema, a entender el comportamiento de la gente en su visita al centro comercial, ¿no?
a una gran escala, es decir, no entramos en un nivel de precisión tan preciso como el que podemos adquirir en IKEA, dado que aquí no implantamos nada en el cliente, no le instalamos nada, sino que es a través del propio smartphone, es de manera completamente pasiva. Y bueno, pues aquí adquirimos información que es relevante para el gestor del centro comercial, aguas arriba, tanto a los propios inversores del real estate, ¿no? Del espacio físico, en el que les da una visibilidad muchísimo mayor a la hora de determinar el precio del alquiler de los espacios físicos que se están gestionando dentro del centro comercial, gracias al análisis del tráfico que recibe el centro, las zonas comunes, de dónde viene la gente, a dónde va a continuación, el tiempo medio que dedican en cada una de esas zonas, pueden atinar o centrar un poco más en detalle cuál es el precio o el alquiler que debería obtener el espacio en función del tráfico que está adquiriendo, ¿no? No solamente esto, aguas arriba, por decir de alguna manera, sino aguas abajo, al propio tendero, ¿no? A la propia empresa que está alquilando ese espacio, pues ya sea un Zara, o ya sea el cine, o ya sea cualquier Burger King, cualquiera de las empresas que alquila el espacio al centro comercial, también se le provee de una cierta información sobre cómo ha funcionado, cómo ha sido ese tráfico dentro de su espacio físico, ¿no? Es decir, pues un poco lo mismo, pero a nivel micro, ¿no? De qué tiempo medio ha tenido un cliente en la zona central o en la zona posterior a tu tienda, cerca del escaparate, de dónde venía esa gente, de dónde ha provenido, a dónde iba a continuación, si hacían por regla general rutas largas o hacían rutas cortas, eran vistas más cortas, a qué hora del día se solían hacer, a qué hora de la semana. ¿Con la intención de qué? Pues de complementar ese servicio de alquiler o de gestión de ese espacio con otro tipo de KPIs y analíticas que pueden ayudar al tendero, en este caso el tendero pues es una gran empresa, ¿vale? A mejorar pues todas sus campañas de marketing, sus promociones en la entrada de la tienda, ¿no? Cómo es el impacto de esa marquesina o de ese escaparate en función al tráfico, ¿no? Cómo está activando al cliente y cómo está haciendo que convierta o esa tasa de conversión stopping power que llamamos, que es la facilidad que tiene tu escaparate de hacer que alguien pare y entre dentro de la tienda, ¿no? Y bueno, pues toda esa información la recopilamos de manera automática y la trasladamos al gestor del centro comercial para que pueda dar nuevos valores a todas esas tiendas, ¿no? Bueno, estos son dos casos. Si no hay ninguna duda, bueno, pues contaros un poco cómo ha surgido esto, cómo hemos llegado hasta esto y qué características tiene una tecnología como tiene Supermotion, ¿no? Pues una de las primeras cosas que obviamente es un reto importante a la hora de hacer un despliegue de IoT es la cantidad de hardware que se necesita para poder llevar a cabo el servicio en las condiciones óptimas, ¿no? A diferencia de una red wifi, por ejemplo, que podría ser algo sencillo, similar a lo que nosotros podríamos implementar en una tienda, hablando de los escáneres que van en el techo, por ejemplo, en nuestro caso hemos conseguido desarrollar un hardware que nos permite recoger la información con una tercera parte de los access points o puntos de acceso que normalmente se despliegan en una red wifi, ¿vale? Bueno, esto es una ventaja importante porque, como os decía, la escalabilidad es un punto fundamental a la hora de hacer una implementación de IoT. El cliente no quiere esperar mucho a que se realice esa instalación, no quiere que le estés incordiando, la instalación sea lenta o pueda ser poco segura o pueda molestar, sea intrusiva. Todo esto que al fin y al cabo es necesario para que el IoT funcione, que es el hardware que se despliega en el cliente, pues hemos desarrollado unas técnicas para hacer que sea lo más rápido posible que una instalación se produzca en horas en vez de en días y por lo tanto que el cliente prácticamente no perciba esa barrera de entrada que supone el hecho de instalar una infraestructura dentro de su espacio, o ya sea en sus huertos para hacer un tracking del seguimiento de la humedad de mis plantas, o en un hospital, como decíamos antes, ¿no? Para medir pues que un paciente no se nos salga, por ejemplo, del hospital, una persona que se pueda perder, o una maquinaria importante cara que queremos tener localizada en cada momento para saber dónde se encuentra y poder actuar rápidamente a la hora de buscarlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, obviamente, en nuestro caso, una gran parte de nuestro servicio se basa en un sistema de localización de interiores, que es básicamente la joya de la corona en nuestra empresa, es nuestra salsa, ¿no? Por decir de alguna manera, que llevamos desarrollando desde hace aproximadamente 7 años, con un equipo de doctores en robótica e inteligencia artificial. Y luego, pues bueno, el coste en servidores de todo este sistema de tracking y analíticas, ¿no? El cómo podemos optimizar el coste del servicio, cómo podemos hacer que el coste del servicio sea lo más básico posible, aplicando pues toda la funcionalidad de servicios que se nos dan en cloud a día de hoy y que obviamente pues tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y luego, bueno, pues una cosa muy importante a la hora de implementar un servicio de IoT, ¿no? Y específicamente nos ha pasado a nosotros y obviamente pasa a cualquier persona que empieza a trabajar con esto, a cualquier empresa, es la aplicación, ¿no? Lo hablábamos antes. No vale solamente con mostrar información, sino tiene que tener una aplicación relevante
e importante para que esto realmente, la inversión que se está realizando se vea garantizada, ¿no? Y esto parece que es una obviedad y que probablemente a los tecnólogos les parezca como que es algo súper lógico. Es difícil porque entramos en mercados que no tienen por qué ser obligatoriamente mercados abiertos a este tipo de innovación. En el caso del retail no lo es un mercado tradicional, es un mercado lento, que no ha variado mucho en los últimos 30 o 50 años y que obviamente pues requiere un cierto trabajo de aprendizaje, ¿no? De desarrollo, de aprendizaje, de explicar, de ir con el cliente, que entienda exactamente cuál es el output que puede recibir y cómo puede aplicarse o cómo puede reaccionar en su mercado, ¿no? Entonces nosotros nos hemos encargado, en nuestro caso, de desarrollar no solamente Analytics for Analytics, ¿no? Que es lo que se dice, vamos a desarrollar dashboards, nuestros clientes ya están saturados de tanta información, sino que lo que tratamos es de generar unas KPIs muy, muy sencillas que den un resultado directo sobre la cuenta de resultados, ¿no? Es decir, que se vean euros, ¿no? Que genere directamente un valor sobre el negocio, ¿no? Que no sea simplemente mostrarte datos por mostrar, sino que estos datos realmente generen un impacto sobre la cuenta de resultados. Es lo que llamamos ROI Oriented Analytics. Y luego, obviamente, pues en el apartado de tracking, ¿no? Que os decía, que es la parte de localización, hemos desarrollado un sistema que nos permite no solamente la localización de un dispositivo dentro de un entorno cerrado, sino el tracking, ¿no? El seguimiento de ese dispositivo con todo lo que ello conlleva, ¿no? No tenemos un punto en el espacio, sino que tenemos miles de puntos que nos están generando una ruta, que es una trayectoria, que se convierte en ¿qué? En un comportamiento, ¿no? Al final trasladamos esto a que una persona está haciendo la compra ese día, o está haciendo una visita al centro comercial, o está entrando en un casino, o cualquier vertical en los que trabajamos, en los que al final tenemos que intentar convertir toda esa matemática en una experiencia, ¿no? ¿Qué significa o qué implica el que un cliente haya estado más de un 10% del tiempo que normalmente se está en la zona de carnicería en esta visita, ¿no? Pues que tenemos una deficiencia de staff, de trabajadores en la zona de carnes y por tanto tenemos que alertar de que probablemente necesitáramos poner a una persona nueva más en un horario determinado, que es cuando se producen este tipo de deficiencias, ¿no? Es decir, atraer a toda esta información no transaccional que se produce y que es relevante para entender exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Al final hablamos de millones de rutas, que no solamente son decenas que se podría hacer de manera visual, y hay que trasladar toda esta información subjetiva, ¿no? Es decir, de comportamiento a toda esta información más objetiva. Y luego, lógicamente, adquirir clientes que validen el producto, que trabajen con él de manera diaria, partners tecnológicos que hayan sabido valorar el esfuerzo tecnológico que lleva detrás una plataforma de IoT, como en este caso la que tenemos nosotros, universidades de gran prestigio a nivel mundial que sepan valorar la tecnología que está desarrollándose, la investigación que estamos produciendo, y luego, lógicamente, pues clientes, ¿no? que validen la tecnología, lógicamente, en su aplicación diaria, ¿no? Bueno, por dar una pequeña pincelada a la parte de una infraestructura de IoT como la que estamos utilizando nosotros, simplemente quería pasar un poco por encima para que vierais cómo trabajamos nosotros. Tenemos una parte que va dentro de una tienda en la que básicamente tenemos a dos fabricantes tanto de Bluetooth como de Wi-Fi, que son Texas Instruments Nordic, que son los encargados de transmitir esas señales de 2,4 al entorno. Y nosotros a través de nuestros escáneres que están en el techo, que básicamente son ordenadores embebidos, que trabajan sobre Linux, reciben esta información y a través tienen una base de datos en local hecha en Python, en Mongo, un procesamiento hecho en Python y luego pues un envío de paquetería utilizando una librería estándar de trasladación de traslado de emisión y recepción de paquetes como es MQTT, ¿no? Toda esta información se manda en streaming en real time a la nube. Actualmente trabajamos con Amazon o con DigitalOcean como proveedores de nuestra infraestructura en la nube y básicamente pues se recibe toda la información a través de un receptor Kafka que, bueno, para los que no sepáis lo que es un sistema de recepción de paquetes en tiempo real que es capaz de recibir telemetría de cada uno de los carros o cestas o cada uno de los dispositivos móviles que reciben cada una de nuestras tiendas cada segundo, ¿vale? Entonces, toda esta información se recibe a través de este módulo de Kafka y se procesa en tiempo real a través de un parque en streaming para hacer una serie de analíticas ya en tiempo real y luego además se almacena toda la información en una base de datos Apache HBase, que básicamente es una base de datos utilizada para Big Data. Y luego, bueno, pues por las noches generamos otra serie de analíticas que son en batch, ya una vez que ha pasado el día, que ya han pasado todas las trayectorias dentro de la tienda, se vuelve a reanalizar otra serie de analíticas dentro de ese periodo, ¿no?
y luego toda esta información se almacena en una base de datos MongoDB a la que se accede a través de un dashboard en Rails, en Ruby on Rails se accede a toda la información, ¿no? Estamos empezando a introducir una serie de nuevas integraciones. Una de las cosas fundamentales en el mundo en el que vivimos a día de hoy es la integración con terceros. Ya no se reclama solamente ese dashboard que funcione, etcétera, etcétera, sino la integración con otros sistemas de terceros, de manera que un cliente pueda decir, mira, yo trabajo con mi herramienta de BI, que es un Power BI o que es un Tableau, yo quiero que esta información la pueda integrar con mi fuente de datos de mi call center, mi fuente de datos de mi e-commerce, mi fuente de datos de mis datos en tienda, en caja. Toda esta información la puedo meter en el mismo dato y yo puedo obtener cuál es el tiempo medio de una visita en tienda y correlarlo directamente con las ventas que tengo en esa tienda en ese día y ver efectivamente cómo hay una correlación importante entre el tiempo medio de la visita y la venta que se produce. Todo esto nos lleva al final a desarrollar una serie de APIs de control y de acceso y de monitorización que permitan mandar toda la información que generamos a plataformas de terceros. Y eso es justamente una de las cosas en las que trabajamos, ¿no? Bueno, poneros algunos ejemplos de outputs, ¿no? De qué cosas funcionan y cómo estamos trabajando con los clientes, no solamente a nivel, pues un poco alto nivel, sino también a bajo nivel. Bueno, por poneros algunos ejemplos, esto que estáis viendo arriba a la izquierda es un mapa de correlaciones que básicamente nos permite medir la correlación entre distintas secciones de una tienda o de una gran superficie. Y esto les permite entender mejor cómo es un factor que se llama la venta cruzada, ¿no? La venta cruzada es el hecho de que tú en Amazon compras un producto y instantáneamente te aparecen pues ofertas y sugerencias de productos que son muy parecidos o que son complementarios con ese producto, ¿no? Compras un móvil y mágicamente Amazon te recomienda la carcasa o te recomienda una pantalla para un cristal para ponerle, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto en la tienda física obviamente también existe, pero es obviamente muchísimo menos dinámico, ¿no? Ocurre un ejemplo puede ser el ejemplo de vas a la sección de cervezas y de repente te encuentras pues una tira de maquinillas de afeitar allí puesta, que a priori no tiene ningún sentido, pero que efectivamente cuando analiza los datos, pues la persona o el perfil del comprador que accede a la sección de cervezas suele ser el hombre, y a ser el hombre, pues otro de los productos que pone de un hombre es unas cuchillas de afeitar, ¿no? Entonces, si yo las pongo allí, pues aumento el ratio de venta de un producto relacionado con el otro. Entonces, bueno, ese es el tipo de trucos que se utilizan en retail desde toda la vida y básicamente pues nosotros ayudamos a través de esta tecnología a analizar qué otros puntos de la tienda pueden recibir una correlación importante con otros puntos de la tienda iniciales para poder agilizar o un poco dinamizar este tipo de promociones y no hacer falta de poner todas juntas en el mismo punto de la tienda, sino en qué otros puntos alternativos de la tienda se podrían llegar a poner, ¿no? El mapa que veis a la derecha es lo que llamamos un mapa de flujos, que básicamente mide la probabilidad de que un cliente que entre en la tienda a través del pasillo principal, con qué probabilidad va a ir a cada una de las categorías que se ofrecen desde el pasillo principal, ¿no? Esto nos permite pues medir el performance del pasillo principal, ver si estamos perdiendo demasiado tráfico al principio de la tienda o estamos consiguiendo que lleguen al final. No es necesariamente importante el que la gente llegue hasta el final de la tienda, como muchas veces se dice, ¿no? Es verdad que hay muchas tiendas en las que la leche te la ponen en la esquina final del todo para que tengas que recorrer toda la tienda. Bueno, esto está variando y el mundo del retail se está dando cuenta de que hay un público muy objetivo que lo que quiere es hacer la compra rápida e irse y probablemente si se lo pones muy difícil pues no vuelva, ¿vale? Entonces estamos yendo a tiendas más pequeñas, más cercanas, lo que se llaman tiendas de conveniencia, en la que al final lo que estamos ofreciendo es productos que sean fácilmente accesibles, que los compre rápidamente y me pueda ir. Son las 7 de la tarde, quiero entrar a la tienda, comprar 3 productos y largarme, no quiero estar aquí una hora. Entonces, bueno, pues poco a poco el sector también se va adaptando a esto y va desarrollando layouts que se adaptan más a ello, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos a grandes retailers ¿a qué? Pues a mejorar, optimizar esos layouts, a optimizarlos de manera que puedan desarrollarse y se ejecuten de la manera en la que ellos quieren, ¿vale? Hasta ahora esto todo es hecho a mano y un poco pues basado en la experiencia. Nosotros estamos poniendo números y cifras encima de la mesa que determinan el comportamiento real de estos clientes, ¿no? De manera que tú, si quieres que la gente gire a la derecha, oye, pues mira, te está girando con un 30% en vez de con un 60%, que es lo que tú querías, tienes que seguir trabajando en ello para que así sea, ¿no? Entonces, bueno, estamos dando cifras a cosas que hasta ahora básicamente se medían por experiencia pura y dura. Podemos medir la velocidad a la que los clientes se mueven por las secciones, con lo que eso conlleva, ¿no? Con la medición de ese interés por un cliente por una categoría, para intentar activarlo a través de Digital Signal en la propia tienda. Podemos empezar a trabajar ya en esa segunda fase, como nos estaban diciendo antes, de predicción y obviamente pues de recomendación, ¿no? Si yo empiezo a darme cuenta y mi tienda empieza a darse cuenta de cosas en tiempo real de lo que ocurre dentro de ese momento con los clientes que hay ahora mismo en la tienda,
podemos dinamizar o cambiar o mejorar las ofertas o promociones que estamos haciendo en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Mañana tenemos pantallas que nos están ofreciendo ofertas personalizadas para el público ya que hay actualmente en esa sección, ¿vale? Entonces, ya sea a través del smartphone o incluso sin necesidad del smartphone, podemos dinamizar un poco ese juego, ¿no?, de oferta y demanda basándonos en eso dentro de las tiendas, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas KPIs, ¿no? Por poneros algún ejemplo, un mapa de calor, que es algo que probablemente la mayoría de vosotros estáis más que acostumbrados a ver en otro tipo de aspectos, o incluso en el sector del retail. Pues, bueno, pues básicamente el mapa de calor nos permite medir el tráfico, dónde se produce ese mayor tráfico dentro del espacio físico, a qué hora es ese movimiento, y ya no solamente el tráfico, sino también el tiempo medio, y por lo tanto medir qué momentos, qué zonas de la tienda reciben un mayor tráfico y qué zonas de la tienda reciben un mayor tiempo medio de estancia. Por regla general, las zonas donde pasa mucha gente hay mayor tráfico, no para la gente, y viceversa. Hay zonas donde pasa menor gente, pero sin embargo el tiempo que pasan es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas estrategias de cara al retail, a ver qué productos pongo en cada categoría en función del tiempo medio que pasa el cliente, porque hay productos que me interesa, que a lo mejor son de un gran margen, que el cliente pues pase un poquito más de tiempo y lo analice más en detalle y termine convirtiendo, y otros que tengo menor margen, que me interesa que estén en zonas donde pasa mucha gente, que lo cojan muy rápidamente y sigan andando, ¿no? Pues bueno, pues se puede jugar con todo ello. Lógicamente, bueno, pues mapas de flujo en los que, como os comentaba antes, podemos medir de manera interactiva pues ese tráfico que está recibiendo la tienda, hacia qué secciones va, de dónde viene, cuánto tiempo ha estado en cada zona, y de esta manera que pues entrar ya en la siguiente fase, ¿no?, de análisis del comportamiento del cliente, que no se basa meramente en contar cuánta gente ha entrado hasta ahora, que es lo que tenemos normalmente en las tiendas, sino en analizar, entender y aplicar toda esa información y todo ese conocimiento pues a mejorar la experiencia del cliente o como paso número uno, y sobre todo pues a ver de qué manera puedo conseguir que el cliente vuelva a mi tienda y no venga Y bueno, pues esto es más o menos la idea de lo que quería presentar hoy. No sé si hay alguna duda o hay alguna sugerencia que queréis hacerme sobre la aplicación que hemos hecho aquí hoy y específicamente pues sobre lo que hemos contado de la aplicación de IoT en el sector de retail. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que es muy interesante cómo al final lo que hacéis es aplicar a una tienda física la información y las analíticas que ya tenemos de las tiendas online, ¿no?, del e-commerce, y poder también pues tener toda esa Exactamente. información para conocer cómo se comportan los clientes y poder adecuar pues todos los espacios y todos los procesos a ello. De Sí, hecho, simplemente, perdón. ¿sí? No, dime, disculpa, Jorge. No, que de hecho lo utilizamos como gran referencia, ¿no? Google Analytics es una herramienta súper estándar y que está implementadísima ya en el mundo del e-commerce, pues obviamente nos inspiramos mucho en herramientas como esa, obviamente con las limitaciones que tenemos en la tienda física, ¿no? Esto que hace un Google Analytics que te dice, no, cuando venga este tipo de cliente, lánzale esta promo, y si viene este otro, lanza esta otra. Vamos a hacer un A/B testing aquí y a probar este tipo de contenido contra este otro. Lógicamente no podemos trabajar a esa velocidad de la tienda física porque no podemos hacer que la gente mueva las categorías de tiempo real, pero sí podemos trabajar con muchísimas otras cosas y a otra velocidad, pero con ese tipo de insight. Sí. Nos quedan simplemente 5 minutos, pero sí transmitirte alguna de las preguntas. Una de ellas sería, bueno, hemos hablado de ese reto que tienen muchas empresas con la privacidad de los datos. Y es un poco conocer cómo garantizáis ese cumplimiento normativo, esa privacidad de la información. Bien, es una pregunta muy típica y pues, estamos analizando el comportamiento de la gente dentro de las tiendas, cómo estamos resolviendo ese problema de privacidad, ¿no? Bueno, existe aquí, bueno, el gran core business de Supermotion se basa en el tracking de nuestros tokens, ¿vale? Que los dispositivos que instalamos en los carros y las cestas. Ya de manera obvia, como no estamos analizando la posición del cliente, sino de una herramienta de compra que además no está de ninguna manera asociada al cliente, pues no existe ningún ataque a la privacidad en cuanto que no sabemos de ninguna manera quién es el cliente, ¿no? En cualquier caso, se producen, o lo que hacemos es trabajar en un cierto tipo de algoritmia que nos permita, de alguna manera, asegurarnos que además, aunque a pesar de que estemos analizando ese dispositivo dentro de la tienda, como es el caso del Wi-Fi, pues evitar que dé problemas, ¿no? Por ejemplo, toda la transmisión de los datos se produce a través de una conexión segura, es decir, toda la información va encriptada, y además toda la información que se guarda persistente sobre los dispositivos, por ejemplo, en el caso del Wi-Fi tracking, va encriptada y va hasheada, que es un proceso de alteración de esa información original
a través de un algoritmo que de manera aleatoria va generando ese hashing, de manera que si en el futuro se viera comprometida esa base de datos en la que Supermotion analiza ese tráfico, no hubiera una manera de revertirlo a esa identificación original que sería el dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, de hecho, se pierde parte de la información de esa MAC address justamente para que incluso aunque se pudiera volver al estado original de esa MAC address, no se pudiera nunca llegar al punto original porque hay falta parte de la información que se desprecia ya desde el principio, ¿no? Se desprende desde el principio. Entonces, es lógico y normal que haya una cierta preocupación en cuanto al tema de privacidad. En nuestro caso, dado que toda la información es agregada y anonimizada, no podemos de ninguna manera alcanzar a quién es la persona que hay detrás de ese carro, esa cesta o detrás de ese dispositivo. Nosotros nunca generamos rutas individuales sobre el cliente, siempre son agregadas. Entonces, los datos que va a recibir nuestro cliente siempre van a ser tiempo medio de una sección, ¿no? Pueden haber pasado 10.000 personas, pues vamos a hallar la media de ese tiempo medio en esa sección y no tanto el dato individualizado, que nunca ofrecemos. Y otra de las preguntas que nos ha llegado es si puede hacer ShopPromotion tracking no solo de los clientes, sino también de los productos. Bien, vale, esa es una muy buena pregunta. A día de hoy, por el estado en el que se encuentra la tecnología y dado que nosotros utilizamos tokens, que es un dispositivo que es activo, es decir, lleva una batería, esto incurre en un gasto importante que es que hay que ponerle pilas, ¿no? Como si dijéramos a los dispositivos, ¿no? Y esto lo que significa es que el número de cosas que podemos traquear o analizar dentro de un espacio pues es limitado, ¿no? Porque no es una pegatina o un código RFID como puede haber en un almacén o cualquier prenda que tengamos ahora mismo en un Zara, que como el coste es muy barato, pues obviamente lo podemos poner en todos los assets, ¿no? En todos los dispositivos. En nuestro caso no es así, por un tema de implantación. Entendemos que obviamente con el paso del tiempo se convertirá en una commodity, pues estos chips de radiofrecuencia, de Bluetooth o de Wi-Fi, y por lo tanto podremos ir a precios mucho más baratos y por tanto instalar en más cosas. Pero es verdad que, excepto en casos excepcionales, como tenemos, por ejemplo, trabajamos en banca para el análisis de la localización de trackers de assets dentro de oficinas, temas de, pues eso, objetos y elementos que de una manera importante no se pueden perder o deslocalizar dentro de un espacio de oficinas y obviamente pues con nuestra tecnología los tienen localizados en tiempo real, ¿no? Pero ya veis que no es de manera generalista a cualquier cosa, sino tiene que ser a una serie de cosas que puntualmente tengan un valor especial, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Jorge. Hemos llegado ya al final de este webinar y darte muchas gracias por todo lo que nos has contado y al final poner en práctica este tipo de conceptos que a veces suenan, pues como decía al principio, muy futuristas, ¿no? Y está bien ver casos concretos de cómo se aplica a una solución con un gran valor para los negocios hoy en día. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias también a todas las personas que os habéis conectado a escuchar este webinar, el cual también estará disponible para oírse durante los próximos días. Muchas gracias y os esperamos en el siguiente. Que tengáis un buen día.